Welcome each and every one of you to the newest edition of Living Word Live. Bienvenidos todos a la más reciente edición de Palabra Viva en Vivo. Now, as you'll notice, for those of you that are watching the transmission, our faces aren't usually as glorified as they are every Sunday. Como ustedes saben, los que acostumbran ver la programación, el rostro nuestro no luce tan glorificado como luce hoy, ¿no? And that has to do with the fact not that we are in sin. Y esto nada tiene que ver con que Giovanni esté pecando. Him also, if you understood, he has to include himself Siempre on that because I said respetando la we. santidad del pastor. I never said me. I said we. We also want to show the presentation that you'll see on your screen to the audience that is here with us live. Está todo un poquito más oscuro porque la presentación estará apareciendo en pantalla y por lo tanto tenemos que bajar las luces. Ustedes que están en casa dicen, yo quiero ver la pantalla, pero entonces dejarían de ver el rostro glorioso de Gio y este su servidor. If you want to see the screen, then you wouldn't be able to see the glorious faces of the pastor and his son. Mine is a bit more glorious because of the facial hair. Rest assured, whatever we show on the screen to the live audience, you will also see on the virtual screen, on your screen. Lo que le estemos mostrando a la audiencia que está en casa, ustedes lo van a ver aquí en pantalla y viceversa. A few days ago, something sent a bit of a shockwave of sorts. Unos días atrás sucedió algo que estremeció a las personas. And what you'll note here is what basically sent shockwaves. Let me put the slideshow here first. What sent shockwaves through most of the world was the censoring of the president's Twitter account. Y lo que estremeció a muchos fue que le cerraron las cuentas de las redes sociales al presidente de los Estados Unidos. If I'm not mistaken, the first to go or the first to be censored was the Twitter account. Si no me falla la memoria, Twitter fue el primer grupo que le cerró al presidente de su cuenta. As you'll see on the screen, that is an actual screenshot of Donald Trump's account. This is before Joe Biden was installed, not elected, installed as the current president of the United States. Ahí en pantalla ven la imagen de lo que sucedió y esto sucedió antes que Biden fuera instalado. Now, I also want to add the following. I sent you an addendum to your email, which I'm going to read shortly, which I think you guys will find interesting. Te envié un addendum que todavía no lo había recibido, pero yo estaré explicando. It is translated, by the way. Ciertas cosas. Sorry to let you know that live on air. Used to it. Well, wait a minute. I'm not incompetent. No, I'm not talking about you. Yeah, I hear you. Other people that. So this particular action sent a shockwave through many people's minds and hearts. De modo que estas movidas estremecieron a muchos en su mente, en su corazón. And I think this prompted many people to ask, if they can censor the president of the United States' voice, then what about mine? Esto, por supuesto, despertó una pregunta. Si pueden silenciar al presidente, su voz, ¿qué no harán con mi voz? Now, the fact of the matter is that the pastor and I have been cataloging for years the censorship and other malicious, predatory practices that Silicon Valley have been undertaking for years. Lo cierto es que el pastor y yo llevamos años catalogando estas movidas de las redes sociales, explicando cómo está en aumento lo que es la censura y marginar a los conservadores, etc. But unfortunately, many people have decided not to pay attention because they believe that somehow the convenience is worth the sacrifice to privacy. Tristemente, muchos han escogido llevar a cabo el caso o la obediencia omisa o el oír omiso porque prefieren la conveniencia de tener estas cosas a su disposición. Now, you'll note that throughout the presentation today, I will speak about a supposed convenience. Ustedes notarán que le llamaré una supuesta conveniencia. A la medida que presente el tema, usaré las palabras supuesta conveniencia. Because the fact of the matter is that that's just the facade. Porque lo cierto del caso es que lo que te presentan es la portada. I'll give you one primary example of how this hit its zenith, the peak as it were, last year. Les voy a dar un ejemplo de cómo esto tocó su cenit el pasado año. Some of you might remember this image. Quizás algunos de ustedes recuerden esta fotografía. This is an image of America's frontline doctors. Esta es una imagen de los doctores que estuvieron en las primeras filas. And primarily focused in this image or more present in this image is Dr. Simone Gold.
Y la persona de mayor importancia en esta fotografía es la doctora Simone Gold. Recently, she was arrested because she was among the group of people whom were protesting, not causing an insurrection, protesting at the Capitol during January 6th. Recientemente fue arrestada porque estuvo entre los manifestantes que se manifestaron pacíficamente, ella no estuvo en disturbios y fue arrestada. She was simply there with a megaphone trying to alert people to the dangers of Fauci, the deep state, the pretext that has been used, that is COVID, to lock people down and strip away their freedoms. Ella estuvo presente con su megáfono para amonestar a las personas, dejarles saber que deben tener cuidado con Fauci y otros como él, y las mentiras que se han propagado desde que estalló esto del COVID-19. Basically, this image, this is a screenshot of July of last year. Esta es una foto de julio del pasado año. When they began to stream this from the steps of the Supreme Court of the United States last July, Cuando comenzaron a transmitir esto desde las escaleras de la Corte Suprema, they decided to do this with the intention of alerting the American public to the ruse that is COVID-19. ellos presentaron esta fotografía para alertar al pueblo, dejarle saber que hay engaño detrás de todo esto del COVID-19. Now, I understand some people will say, you don't look at the numbers. People have died, have suffered because of COVID-19. Yo sé, algunos van a decir, es que parece que no estás prestando atención, no has visto los números, la cantidad de gente que ha muerto debido al COVID-19. Obviously, you haven't been listening to our program, PVN, where we've detailed and again cataloged the amount of deception that has been attached to COVID-19. Evidentemente los que así se expresan, los que así piensan, no han estado en sintonía a PBN, pues hemos catalogado todo el fraude, la acumulación de fraude que tiene que ver con el COVID-19. And this particular group of doctors, they decided to transmit this once again from the steps of the Supreme Court. De modo que este grupo de doctores decidieron transmitir esto desde las escaleras de la Corte Suprema de los Estados Unidos. And the initial numbers, when it was made available online via YouTube and other platforms, Y los números que inicialmente salieron en YouTube y otras plataformas showcased that millions upon millions of people were watching live and the replay. mostraron y luego corroboraron que millones sobre millones estaban viendo esto en vivo y luego cuando quedó grabado estaban mirando esta grabación. But curiously enough, while the transmission was occurring, Pero curiosamente, mientras la transmisión se llevaba a cabo, Twitter, Facebook, and YouTube, not in that particular order, they decided to censor the video altogether. Twitter, Facebook y YouTube, y no necesariamente en ese orden, decidieron aplicarle censura a este video. How many of you have seen the totality of that recorded video? ¿Cuántos han visto la totalidad de este video? De esta Only a few grabación? of you. Déjeme ver su mano. Solo unos pocos. In essence, what these doctors were arguing is as follows. Lo que estos doctores estaban presentando es lo siguiente. Lockdowns will kill more than COVID-19 will kill. Cerrar al país va a matar más personas, quitar la vida a más personas que aquellas que el COVID pudiera cobrar. Which conservative estimates have actually detailed that the lockdowns have caused 10 times more death and suffering than if we would have simply stayed open. El número conservador acerca de las muertes que han ocurrido por las personas estar encerradas dice que ha sido 10 times worse. 10 veces más de lo que se está reportando como muertes por coronavirus. In other words, if we have done like other countries, for example, Sweden, who simply stayed open, En otras palabras, si hubiésemos imitado, por ejemplo, el ejemplo de los suecos, que simplemente permanecieron, el país permaneció abierto, the fact of the matter is that we wouldn't even have the high death count that the official death count is now. lo cierto es que no tendríamos una cuenta tan alta de muertes como tenemos actualmente en este país. And as we've reported, the death count is not only inflated by about 30%, Y como hemos reportado, el número que a usted le entregan una y una vez está inflado por unos 30%. in reality, from that inflated number, only 6% have died due to COVID. En realidad, basado en el número que presentan, solo el 6% ha muerto directamente por COVID. This is a side note. Have you noticed that this year it seems like no one's dying from the seasonal flu? Un paréntesis. ¿Se fijaron que en esta temporada de flu no hay muertes por el flu? So COVID eradicated the flu. De modo que el COVID eliminó el flu. They're playing with us. Están jugando con nosotros. Not only that, this particular group of doctors was advising the public. De modo que este grupo de doctores estaba regalando consejos al público. They were saying, if you develop the symptoms early, look for a doctor that will prescribe hydroxychloroquine. Este grupo dijo, si usted detecta que se le están manifestando las señales, la evidencia del COVID-19, busque a un médico que le prescriba la cloroquina.
we find that there was a 67% success rate among those who were treated with this drug early when they were infected. El éxito de dicha medicina estuvo alrededor del 67% de efectividad. But what do we find with the vaccine? Pero ¿qué descubrimos ahora con la vacuna? 27 people and counting dead in Norway and other places. 27 muertos en Noruega y en otros lugares. Now they're even speculating that Hank Aaron, the famous baseball player, might have lost his life because of the COVID injection. Ahora se especula que el jugador muy conocido del béisbol, Hank Aaron, posiblemente murió como resultado de la vacuna. They were warning against this because not only do many vaccines simply don't work, Bueno, estaban amonestando acerca de esto porque el hecho es, según estos doctores, que muchas de estas vacunas no funcionan. Además, many of them are dangerous. muchas de ellas son peligrosas. When they were trying to transmit this message, since it ran contrary to the official narrative, Cuando ellos intentaron comunicar este mensaje, como su mensaje fue y es contrario al narrativo oficial del país, Big Tech decided to censor them. las compañías de tecnología decidieron aplicarles censura. Let me ask you all a question. Pregunta. Who is Zuckerberg, Dorsey, Pichai, and all these other executives to decide what we can and what we can't listen to? ¿Quién es Dorsey, Pichai y los demás que gobiernan estas compañías para decidir por nosotros qué podemos y o debemos oír o debemos evitar? ¿Quiénes son ellos? If I want to listen to a group that is so-called fringe or extremist, that's my right to do so. Si yo quiero, por ejemplo, darle mi atención a un grupo que está clasificado como de extrema, esa es mi prerrogativa, yo puedo hacer eso si gusto. But even more so, Pero aún más importante, why are they categorized as fringe and extremist? ¿por qué es que a ciertos grupos de repente se le aplica esa etiqueta de extremistas? If you'll notice, the media never treats certain groups on the basis of the substance of their arguments. Si usted se fija, la prensa clasifica a estos grupos no porque han prestado atención o basado en la sustancia de los argumentos que estos grupos presentan, They simply categorize them as crazies, conspiracy theorists, and people that we ought not pay attention to. simplemente los clasifican de locos, personas que inventan teorías de conspiración y que no debemos, bajo ninguna circunstancia, prestar atención a lo que están diciendo. And this group of doctors were categorized as fringe, far right. Y este grupo de doctores pues fueron así catalogados, son de extrema derecha. And these are a group of doctors that have actually treated people with these medicines and have cured people. Pero lo cierto del caso es que estos médicos han tratado a los enfermos con los medicamentos que no son los populares y han sanado a sus pacientes. Why were they censored? ¿Por qué entonces le aplicaron censura? Because there's an awful lot of vested interest in the places where the elite reside. Porque hay intereses creados en estos lugares donde la élite reside. Allow me to continue with this following message. Permítame entonces este otro mensaje. It is time to distrust government and secular organizations. Es hora de aplicarle desconfianza al gobierno y a las organizaciones seglares. And I'm going to say this to Christians whom would say, Gio, you're not acting according to Romans 13. Y quiero decirle lo siguiente a aquellos que de repente dirían, no te estás comportando según Romanos 13. If you trust the government, Si tú le tienes confianza al gobierno, absolute trust, si le pones confianza absoluta al gobierno, you will be accursed. tú estarás colocándote bajo maldición. Gio, I am a New Testament saint. Yo soy un santo del Nuevo Testamento. Jeremiah 17 says, whoever depends on man will be accursed by God. Ustedes saben que Jeremías 17 dice que maldito es el hombre que confía en el hombre. Not only this, No solo esto, if you trust in man, your dependency is no longer on Christ, but on the flesh. si le pones confianza al hombre, ya has dejado de depender de Dios y tienes tu confianza y tu dependencia en la carne. And remember that when we're talking about being accursed, as we spoke a few weeks ago, Y recuerden de lo que hablamos la pasada semana cuando hablábamos precisamente de la maldición. in this case, we're talking about a person whose reputation is absolutely nothing, wretched, on the ground. En este caso estamos hablando de una persona en particular cuyo testimonio, cuya credibilidad no existe, es más, se le tiene por corrupto. Another barrier that needs to be, let me say this before I continue this, based Esto on this próximo, point. antes de continuar, basado en este punto que estoy tratando. On a historical basis, why would Christians trust the government to begin with? Desde un punto de vista histórico, vamos al caso. ¿Qué razón tiene el cristiano para tenerle confianza a los gobiernos? And why would you trust big institutions run by man, by mere men?
¿Y por qué poner tu confianza en estas instituciones gigantescas que tú sabes que son conducidas por hombres, meros hombres? Doesn't the Bible say that the love of money is the root of all evil? ¿No dice la Escritura que el amor al dinero es la raíz de todos los males? We have a situation now where Jeff Bezos, the owner of Amazon, Tenemos una situación ahora, por ejemplo, donde Jeff Bezos, el dueño de Amazon, he's got an upcoming vote in Alabama over his employees there wanting to unionize. en una de sus compañías en Alabama, los empleados quieren formar una unión. And he says, not by mail, but in person. Y él dice, está bien, si van a votar, voten, pero no por correspondencia. Also, it's good for your personal business, but not for national elections. De modo que para las elecciones nacionales la correspondencia, votar por correspondencia es bueno, pero para su negocio privado, no voten no usen la correspondencia para llevar a cabo su voto. But how many of us give Jeff Bezos and Amazon our money? Pero ¿cuántos de nosotros le damos dinero a Jeff Bezos y a Amazon? The key of this presentation is how to protect privacy in the age of mass surveillance. La clave de esta presentación es cómo proteger la privacidad en medio de una generación que está perfeccionando la vigilancia. Remember, government and large-scale and small-scale organizations are all run by men. Recuerden, el gobierno y organizaciones de diferentes tamaños, todas son conducidas por meros hombres. And when things are run by men, Y cuando los hombres conducen las cosas, isn't it true that the tendency to corrupt and be corrupted is there? dígame si no es cierto que la tendencia a corromper y a desenvolverse corruptamente, dígame si no es cierto que está allí. Romans 13 doesn't tell you to trust blindly. Romanos 13 no te dice que confíes ciegamente. And it doesn't tell you to trust in governments because governments are somehow, in their minds, beholden to God. Y no te manda a ponerle confianza a los gobiernos porque de alguna manera u otra los gobiernos están sujetos a Dios. I'd like to read a quote here from Herbert Workman. Quiero leerle un quote de Herb Workman. He wrote a book talking about the persecution of the early church. Él escribió un libro y el tema fue la persecución sobre la iglesia en su inicio. This will give you a perspective of why Christians should distrust government institutions. Y esto nos dará una buena perspectiva para saber entender que los cristianos no deben tenerle confianza a los gobiernos. Where'd you send it to? I don't I'll start. I don't have email. I'm not connected. I'm not connected. Okay, I'll try to read. Let me read this here, just a few lines, and I guess you can translate from this. But Julius Caesar, Pero Julio César, on political grounds, en asuntos políticos, suppressed all religious societies basado en política, suprimió a todas las sociedades, except those of ancient origin, excepto aquellas de orígenes antiguos. while Augustus placed all religious societies Mientras que Augusto puso todas las religiones under o the strictest sociedades control. religiosas bajo el control más estricto. Tell me if this doesn't sound familiar. Dígame si esto no le suena familiar. The imperial idea was that La idea imperial es Christianity is a danger to the state and civilization itself. es que la fe cristiana es un peligro a la sociedad, An anarchist institution. una institución que practica la anarquía. And it was maintained with varying insistence, Y fue mantenida con diversas insistencias, some modification in detail, algunas modificaciones en los detalles, and occasional intervals of toleration. y de vez en cuando aparecía alguna medida de tolerancia. From the days of Nero Desde los días de Nerón to the final victory of the church under Constantine. hasta los últimos días de triunfo de la iglesia bajo Constantino. And it continues. The charge of anarchism Y sigue diciendo el escrito, esto de los cristianos ser anarquistas, they exposed Christians to one peril in special. ellos le aplicaron a los cristianos un peligro en particular. It put them outside the law Los colocó al otro lado, en las afueras de la gobernación y las leyes, and brought them under the arbitrary executive jurisdiction of the magistrates. y los trajo entonces al control y el gobierno y al ejercicio del magistrado. Think Governor Newsom in California, Por ejemplo, comiencen a ver un ejemplo en gobernador Newsom en California, or Gretchen Whitmer in Michigan, o Whitmer en Michigan, or Cuomo in New York. o Cuomo en New York, personas que van más allá de lo que la ley le permite
y están haciendo como les parece. You can't gather in church because of COVID, No pueden reunirse en las iglesias, dicen ellos, por motivos del COVID, even though the First Amendment prohibits government from freedom of assembly and freedom of worship. aunque la primera enmienda de la Constitución le prohíbe a estos hombres prohibir lo que están prohibiendo acerca de la reunión cristiana. One more quote here. Una cita más. In theory, En teoría, Christianity was a hateful thing, la fe cristiana era una cosa odiosa, a danger to society algo peligroso a la sociedad and the state, y también al Estado. to be crushed out wherever found. Por eso tenía que ser aplastada donde quiera que la descubrieran. In practice, En práctica, vigilance varied considerably. la vigilancia varió de una medida a otra. There were spasms of enforcement of the law, Se dieron momentos donde se aplicó el peso de la ley followed by reactions of indifference y luego algunas reacciones de indiferencia on the part of both the government and the people. de parte del gobierno y también el pueblo. Persecution was also to a large extent a local matter. Persecución también llegó a ser algo del ambiente local. An outburst of popular hatred driving the magistrate Luego se levantó un movimiento popular para sacar al magistrado and to put in force enactments that would be distasteful to some. y para luego así establecer reglamentos que no caería bien, no gustaría en el paladar de algunos. He says a modern illustration makes this clear. Dice que esta próxima ilustración aclara este punto. The Christian was looked upon as much as an anarchist or a nihilist. El cristiano fue visto como uno que practica la anarquía o el anihilismo. Tell me, does this sound like the pretexts that they're using, as it were, when people like us are gathering under certain restrictions? Dígale si esto no le suena como el pretexto que ellos están presentando hoy para dañarnos cuando nosotros escogemos reunirnos y ellos dicen las cosas que están diciendo de nosotros. You're not wearing your mask, you're putting all of us in danger. No estás usando tu tapaboca, estás poniendo en peligro a todos. You Christians are always anti-state. These people are trying to protect us. Ustedes, cristianos, siempre son enemigos del Estado. No se dan cuenta que estamos tratando de protegerlos. And there's some of you who would say, government would never do that. Y algunos dicen, el gobierno nunca nos trataría así. I have a bridge that I can sell you after the service. Tengo un puente barato a la venta que se lo puedo vender It's después del in servicio. San Francisco. Está en San Francisco. Cheap, Barato, very cheap. muy barato. So it's time to distrust government and secular organizations. Así que es hora de no tenerle confianza al gobierno y tampoco a las compañías seculares. Let us show you how the illusion works, how big tech works. Vamos a mostrarle cómo es que ellos llevan a cabo su ilusión, cómo es que estas compañías grandes de tecnología funcionan. The image behind us is you. En esta primera imagen, ahí está usted. Gio, I'm not blue. Yo no soy azul. No, sometimes people's ignorance can make me blue, but that's you. Bueno, la ignorancia de algunos me torna azul, pero bueno, trate de entender, este es usted. Understand that you are known as nothing more than a user. Recuerde que usted es visto como un usuario, uno que usa el material que ellos proponen. No tiene usted ningún otro valor. You are a user. You're not a human, you're simply a user. Usted es uno que usa sus productos. Usted no es un humano, simplemente uno que usa el producto. Now, they present the following to you. Ahora, ellos te presentan lo siguiente. The platform, the network that we have created for you La plataforma, la red que hemos creado para ti, is specifically for the following purposes. su uso es específicamente para los siguientes propósitos. We're going to connect you to your favorite people, Te vamos a conectar a tu gente favorita, friends, family, amigos, seres queridos, news, and other personal interests. las noticias y algunas otras cosas de interés personal. Everything will be curated for you. Todo ya va a estar protegido para ti. We'll place it in a wall, on a timeline. Lo vamos a poner en un muro, con un esquema de tiempo. Why do you think when you sign up for a social media account, the very first thing, among the first things that they ask you are the following? ¿Por qué piensas que cuando piensas suscribirte o hacerte parte de una red social, lo primero que te preguntan es lo siguiente? What's your name, ¿Cuál es tu nombre? date of birth, ¿Fecha de nacimiento? male or female? ¿Hombre o mujer? Do you know any of these family members? ¿Conoces a algunos de estos miembros de la familia? What are your interests? ¿Cuáles son tus intereses? Favorite sports teams? ¿Equipos favoritos de deporte? That's just the beginning of their building a profile about you. Ese es el inicio
de lo que en realidad es comenzar a construir tu perfil. And you may think ignorantly they're doing this for my good. Y tú ignorantemente puedes llegar a pensar, ellos están haciendo esto para mi provecho. The fact of the matter is that none other like Facebook or Twitter to curate for me in one place everything that I'm interested in. Lo cierto del caso es que ninguno otro como Facebook y Twitter para fomentar esto acerca de mí, saber todo esto acerca de mí. Oh, Google is such a wonderful company. Notice how many free products they give me: email, YouTube, etc., etc. Bueno, es que, mire, Google es una compañía tan maravillosa, mire cuántas cosas te regalan, correo electrónico y mucho más. If you know anything about business, Si sabes algo acerca de lo que son los negocios, nothing is technically free. entonces tú sabes que nada es gratis técnicamente. For example, when a company offers you free shipping, Por ejemplo, cuando una compañía te dice, te vamos a enviar este producto sin costo a tu persona, all they did was add the cost of shipping to the product to give the impression that they're sending it to you for free. por favor, todo lo que hicieron fue añadir el costo de enviarte aquello al costo del artículo y te dicen a ti, no te costó nada el envío. It's not free shipping, it's shipping is already in there. Así que no es que el envío sea gratuito, es que ya fue colocado en el costo de compra. The wordsmithery, right? Juegan con las palabras. How is it that companies like, again, Alphabet, which owns Google, ¿Cómo es que compañías como, por ejemplo, Alphabet, dueña de Google, Facebook, and Twitter Facebook y Twitter, are multi-billion-dollar companies cómo es que llegaron a ser compañías no multimillonarias, sino multibillonarias? if they offer these things for free? ¿Cómo llegan a acumular esta riqueza si ellos regalan sus productos? Let us take you behind the scenes. Permítanme llevarle detrás de las escenas. Whilst you think that they're simply providing this altruistic service to you, En lo que usted piensa, bueno, me están presentando estos servicios, son altruistas. what actually happens is that on their servers, they're building a detailed profile about you. Lo que en realidad está sucediendo es que en sus servidores ellos están construyendo su perfil. Your profile contains things that you would have never thought would be included. Su perfil contiene detalles que usted nunca se imaginaría que están allí en su archivo. I'm going to add this not to be sensationalist, but it's the truth of the matter. No voy a decir esto próximo como para que usted diga está usando sensacionalismo, sino que es la realidad. If you have ever visited a questionable website, Si usted ha visitado, por ejemplo, algún sitio que está en tela de duda si es bueno o malo, let's say that it's already in that area that we can call immoral. vamos a decir que ese sitio web está en un ambiente inmoral. It is in your Facebook profile. Eso está en su perfil de Facebook. Gio, but I never accessed anything like that through my Facebook profile. How can they know that? Pero yo, un momento, yo nunca me acerqué a una de esas páginas a través de Facebook. ¿Cómo es posible que sepan aquello? Have you ever heard of the technology or string of code called cookies? ¿Han oído hablar de lo que se conoce como cookies? That little thing that you place in your browser that saves all of your preferences and interests and everything else? Eso que supuestamente lo colocan en su computadora para así tener acceso rápido a sus intereses, las cosas que usted disfruta, etc. Facebook is reading that on your computer and on your phones. Facebook está constantemente leyendo aquello en su computadora y también en su teléfono. So while you think Zuckerberg's eyes aren't upon me, Así que usted puede pensar, Zuckerberg a mí no me está mirando, oh, he's seeing. o él te está viendo. He built that system intentionally this way. Él construyó este sistema intencionalmente de esta manera que te lo estamos explicando. Gio, but why would he build such a thing? Pero yo, ¿por qué él construiría algo así? There's an interesting phrase that has been crafted by some conservative economists in the modern age. Hay una frase bastante interesante que ha sido usada y presentada por economistas conservadores And it is known as the attention economy. y se conoce como la economía de la atención. In other words, you can take data, information, En otras palabras, puedes tomar información, datos, and you can sell that to the highest bidder. y lo puedes vender a las personas que se disponen a pagar por esa información. Think about it. If you're, for example, another big corporation like Procter and Gamble, Por ejemplo, si usted es una compañía, por decir algún ejemplo, ¿no? Una compañía, digamos, Procter Gamble, and you see that there are billions upon billions of people gathered on Facebook, y tú te das cuenta que hay millones sobre millones de personas reunidas en Facebook, and you ask yourself, how do I tap those people so they can buy my products? y tú te preguntas, siendo Procter Gamble, por ejemplo, ¿cómo hago para
venderle mi producto a esa gente. If I'm Zuckerberg, I approach Procter & Gamble with the following presentation. Si yo soy Zuckerberg, yo me acerco a Procter & Gamble con esta información. I have all of the most intimate data of all my users, Yo tengo los datos más íntimos de mis usuarios. ¿Te interesarían? and I can specifically target a segment of that user base so that you can commercialize your products to them. Y yo puedo buscar el grupo que tú estás buscando dentro de mi grupo para que tú le puedas vender tus anuncios y tus productos. That's why you see certain ads through your Facebook wall, just to give you an example. Por eso es que aparecen ciertos anuncios en su muro, en su página de Facebook, en su noticiero. Now, I'm using Facebook as a prime example because Twitter, Google, they all do the same thing. Estoy usando Facebook como ejemplo, pero Twitter y los demás usan la misma They all metodología. use the same thing. But it's not just about selling you products or services. Pero no es solo venderte productos y servicios, It's also about manipulating your habits. es también cuestión de manipular tus hábitos o costumbres. So, therefore, there's money involved for these companies. De modo que hay mucha plata, mucho dinero en el asunto para estas compañías. But not only are you the product because you're giving them your data, Pero no solo, como habrás notado ya, eres tú el producto, pues le estás compartiendo tus datos. you are also nothing more than a puppet. Tú no eres ninguna otra cosa sino un títere. Remember America's frontline doctors and how they were censored? Recuerden cómo estos médicos, que les estuve hablando de ellos al principio, ellos fueron censurados. Silicon Valley has two things that drive them: El Valle de Silicón tiene dos puntos que los impulsa: money dinero and a communist utopia. y la mentalidad de una utopía comunista. I ask you to hearken back with me to 2016. Regresen conmigo en su mente al 2016. You'll remember, and we reported this on PVN back then, Ustedes que escuchan PBN recordarán que reportamos lo siguiente. there was a video that a Google employee had recorded and filtered out to the internet. Se mostró un video de un empleado de Google. Él grabó esto y lo publicó. Google's executives, the night after the election, gathered with the executive team of Google. Los ejecutivos de Google, después de aquella noche de elecciones en noviembre, se reunieron And they were having a sort of lamentation session. y tuvieron una sesión de lamentaciones. And one of the things that came out of that particular session, Y una de las cosas que brotó de aquella sesión de lamentos, if I'm not mistaken, I think it was Sundar Pichai that said this, the current CEO of si no me equivoco, creo que fue Pichai el que dijo esto próximo. we must do everything in our power and through our systems Tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance a través de nuestros sistemas so that what happened during this election doesn't happen again. para que lo que sucedió en el 2016 no vuelva a suceder. The reason I put this marionette, this puppet, as it were, as an illustration during this slide, La razón por la cual uso la ilustración del títere es porque if you think about it, if a person limits your access to information, they can control you. si lo piensas bien, si una persona puede controlar la información a la cual que tú tienes acceso, o sea, te niega acceso a aquella, pues te convierte en un títere. And that's what happened to quite a few people. There's an individual by the name of Robert Epstein. Y esto es lo que le pasó a muchas personas. Hay un individuo cuyo nombre es Robert Epstein. He's a liberal Democrat, if I'm not mistaken. Si no me equivoco, él es un demócrata liberal. According to his estimation, the way that these big tech companies manipulate, omit, censor information De acuerdo a sus cálculos, de la manera que estas compañías omiten información y aplican la censura, during a national election, they can turn approximately 10 million votes. en lo que serían las elecciones nacionales, ellos pueden cambiar, influenciar 10 millones de votos. Think about how the collusion then between big tech and media has operated during the last few months. Piense entonces también, por favor, en la colusión que se ha visto entre lo que es Big Tech, las grandes compañías de tecnología, y la prensa. The president, for example, we're talking about the true president, not the fake one, El presidente, por ejemplo, el verdadero, no el que finge, el not fraude, this other marionette, no esta otra marioneta, can't even read off of a teleprompter. no puede ni leer de un teleprompter. He kept giving evidences, and his team kept giving evidences of electoral fraud. Él y su equipo continuaron mostrando evidencia de fraude electoral. How do you take, for example, in Pennsylvania alone, Como, por ejemplo, mirando a Pensilvania, you have 200,000 more voters than registered voters in the state. cómo sumas 200,000 más votos
de lo que hay inscritos para votar, o sea, votantes. Not only this, when you look at places like Michigan, Wisconsin, and Arizona, Cuando le echan un vistazo a Wisconsin, Michigan, Arizona, all of a sudden in the middle of the night there was these huge ballot dumps that just favored one candidate and it wasn't him. de repente a medianoche hubo un cambio en la inclinación del voto, entraron muchos votos que fueron a favor de uno y en contra de otro, pero de una manera tan abrupta y números muy elevados. Mathematicians have looked at these numbers and they say these are mathematically impossible. Personas que se especializan en las matemáticas han analizado aquello y dice esto que sucedió matemáticamente es imposible. But what happened when the president and his team were trying to share this information with the public? Pero ¿qué sucedió cuando el presidente y su equipo intentaron compartir esta información con el público? They censored the information. Le aplicaron censura a la información. The media said they were baseless allegations. They wouldn't cover any of the allegations. La prensa dijo esto no tiene sentido, esto es fraude, no le vamos a extender cobertura a And the- estas acusaciones. And therefore, millions upon millions of people were left in the dark about the truth of what happened during last Y por November's ende, elections. millones sobre millones de personas quedaron en oscuridad acerca de lo que verdaderamente sucedió en las elecciones del 2020. But again, all of this, you have to think about it in order to know the truth about these things. Pero una vez más, para conocer la verdad acerca de todo esto, tienes que pensar un poco acerca de estas cosas. The fact of the matter is that to the, let's call it the uninformed, Lo cierto es que las personas que no se informan, what you see is a cacophony of icons on your phone, such as what we see on the lo screen. único que ellos ven son una serie de iconos. Google Chrome, El Google Chrome, my access to the internet. mi acceso al Internet, Gmail, my free email account. Gmail, mi cuenta gratuita de correos electrónicos, The Google Play Store, all the apps to my heart's desire. la tienda Google, todas las aplicaciones favoritas con las que yo tanto me divierto. Instead of seeing this graph and things like it for what it is, En vez de mirar estos iconos y decir, oye, esto es de esta otra manera y no como me lo presentan, it is a literal virtual vacuum cleaner. es una aspiradora virtual. All of your most sensitive data you would never think to give these companies, they have it on you. Aún los datos más personales, datos que tú jamás pensarías en regalárselo a estas compañías, ahora ellos los poseen. Did you know that if you don't have a Facebook account, Facebook most likely knows about you? ¿Sabía usted que dice, yo no tengo cuenta de Facebook, ¿sabía usted que Facebook sabe de usted? How's that possible? Pero ¿cómo eso, cómo será, cómo es posible? For example, if a family member of yours uploads a photograph of your mug, of your face, Por ejemplo, si un pariente suyo que sí está en Facebook coloca una fotografía suya en Facebook, Facebook has facial recognition software. Facebook tiene software que le permite identificar quién es esa persona que aparece en la foto And map your face. y luego le aplica un mapa a su rostro And since the person that is related to you uploaded that photo, y como la persona que está relacionada con usted fue la que subió esa fotografía, the algorithms automatically recognize that you are related to that person. los algoritmos que tienen instalados ya saben que usted y esas personas están relacionadas. I didn't know that this was that bad. No sabía que era tan serio y tan malo como esto. Yes, because this is you on a daily basis. Sí, porque este es usted. Y camino a la iglesia, And coming to church, me encontré uno aquí donde yo tengo que doblar izquierda. there was a person here when I had to turn left into the church Mascarilla, with the mask, audífono with the headphones, and y scrolling, teléfono. indefinite scroll. Es decir, que está poseído. It completely possessed. It's true. It's true. La nueva posesión. Some of you have all of the following applications installed on your phone. Algunos de ustedes tienen todas las aplicaciones, supuestamente las más importantes, ya las tienen en sus teléfonos. I'm leaving now because I think Gio's about to hit me over the head with a hammer. Creo que me voy porque este parece que tiene planes de golpearme sobre la cabeza And I think I know what he's going to advise. y creo que ya sé lo que va a aconsejar. You'll notice on the screen Instagram, Messenger, Facebook, and WhatsApp. Ahí en pantalla tienen los grandes iconos, los conocidos, Facebook, Instagram, etc. And I'm embarrassed to say this, I don't recognize the one on the left, though. Maybe that's Facebook groups. Is that what that is? Me da pena no poder identificar el de la izquierda. ¿Alguien sabe Is that Facebook groups? Is that what that is? que él tiene las tres personas ahí? That, I ¿Alguien think lo so. puede identificar? Can someone identify it and let us know how much of a user you are?
Now no one wants to. Se lo dijiste. I gave it away. Ellos iban a caer solos. You were going to take the sword to your own head there. Okay. Los ayudaste. Someone just confirmed to me before the service started. Alguien me confirmó antes de comenzar el servicio. How many of you, and I think this has happened to a few of you, have used Facebook Messenger? ¿Cuántos de ustedes han usado Facebook Messenger? How many of you have found your political related content to the election on Messenger suddenly deleted? ¿Cuántos se dieron cuenta que su gusto, su preferencia política ha desaparecido de su noticiero? In Messenger. En Messenger. And it's curious because Zuckerberg and Facebook and companies say Messenger is completely private. Y es curioso porque estas compañías dicen, por ejemplo, en el caso de Zuckerberg y Facebook, dicen Messenger es privado. So why did they delete those messages from your Messenger account? Entonces, ¿por qué le quitaron esos reportes, esos videos de su cuenta? Además, no es que solo te lo quiten porque tengo personas que me envían material, te ponen unavailable. Yes, it's not only that they eliminate, they also they censor the post in essence, or whatever you placed on there, whatever you published. Usted simplemente piensa, no está disponible ahora. Oh, you think it's not available now, when in reality it's Zuckerberg now making it available. Claro, en realidad es que lo tienen censurado y ellos calculan que la gran mayoría no regresará a darle un segundo intento a ver aquello, y de usted regresar por segunda vez, todavía no estará disponible. They won't make it available. They think people won't return to view it, and if you do, they still won't make it available. I'll give you an example. Usted piensa que es algo que sucedió, no hay problema, mañana lo veo. Yeah, you think, I'll see it tomorrow, maybe it's unavailable now. No, they're just not making it available ever again. I'll give you another example. Otro ejemplo. The Living Words Facebook page La página de la iglesia Palabra Viva has approximately 16,000 what they call followers. tiene aproximadamente, o sea, nuestra página tiene aproximadamente 16,000 seguidores. Years ago, the pastor whom regularly posts messages through our Facebook profile. El pastor quien ayer colocaba algo diariamente en el muro, algo bíblico, siempre bíblico. Just to, keep in touch with the congregation and other people. Para mantenernos en contacto con la congregación y con personas que disfrutan nuestro ministerio. Alerting them to the updates of the ministry. Dejarles saber también lo que está sucediendo con la iglesia, con el ministerio, etc. Let me add this. We never opened this profile to do what many Christians have caught themselves up in. Nunca abrimos el muro con la intención de buscar alguna popularidad o presentar cosas privadas. Siempre la intención fue, si alguien puede enterarse de lo que estamos haciendo en Palabra Viva y le interesa, que así sea. Right. We didn't do this with the intention of doing what many Christians do. Sí. No nos dedicamos a tirarnos selfies. I don't think I'm going to post y a that one. presentarlas allí. How many likes do you think that'll get? Y permítanme un paréntesis. And another parenthesis. ¿Cuántos se dieron cuenta How many of you noticed del predicador que señalé? Of the preacher that I signaled out? Que él dijo una y otra vez, no toquen el ambiente de la política. That he said for many years, hey, don't touch the issue of politics. 4 artículos consecutivos tocando qué cosa? 4 consecutive articles from this guy talking about what? Hablando de política. Talking about politics. Porque cuando tocó el primero y le aparecieron todos esos likes, because when he published the first one and many people liked it, se embriagó con eso. He became drunk with it. Y no ha pedido disculpas. And he hasn't apologized for his original stance. Y nosotros que jamás hemos prohibido el manejar ese tema debidamente, and we that have never prohibited dealing with that subject matter in particular, hemos sido censurados no solo por Facebook, we've que es been lo que tú censored. te disponías a decir, We've been censored by sino Facebook, por los hermanitos. but by the brethren themselves. Y valga la redundancia, lo único que hemos intentado es mantenerle a ustedes informados. The only reason we're on Facebook or any of these other platforms to begin with was to inform people. And we've already expressed our opinions from this years ago. Y esto no es nuevo para nosotros, llevamos años We have presentando estas aclaraciones y presentando nuestra postura. favored the decentralized web. Hemos pensado que la red no debe estar gobernada por el gobierno, And tampoco por compañías. Exactly. We don't believe in a centralized web, but we believe in a decentralized web. La red no puede estar controlada ni por los gobiernos ni por las grandes compañías o pequeñas, no debe estar dominada o controlada. And the fact is, personally, this is myself. Y lo cierto es que para mí, personalmente, I've resisted, as it were, even participating in this. yo le he hecho mucha resistencia a personalmente participar. Because from the very beginning, and I believe that somehow God was leading me to know about all of this, Porque desde el principio, y debo admitir que
hoy veo y entiendo que es Dios guiándome en todo esto. I began to read articles, watching a ton of videos from people who are on the inside who said, this is the intention of these companies. Comencé a leer artículos y a ver presentaciones de personas que estuvieron en estas compañías y comenzaron a presentar denuncias acerca de el verdadero propósito de estas compañías a temprana edad. En todos estos procesos comencé a informarme, a educarme acerca de estas cosas. It wasn't until, for example, Shamath Palihapitiya, a former Facebook executive, No fue sino hasta que este individuo que él mencionó allí, que fue es un ex ejecutivo of Facebook, de Facebook, and also Sean Parker, y también Sean Parker, where this came more to popular consciousness when they began to speak out against Facebook. fue cuando estos ejecutivos de esta compañía vinieron al frente y comenzaron a denunciar a Facebook, por ejemplo, a explicar lo que en realidad estaban haciendo. But even before then, we were well aware of what was going on. Pero aún antes que estos individuos vinieran al frente con sus presentaciones y acusaciones, ya nosotros estábamos informando al público. Think about it. Why would they place a thumbs up on Facebook as an icon? Piense, por favor, ¿por qué poner el pulgar arriba? Think about it. It's a sign of public approval. ¿Este es pulgar? Ustedes que son expertos en los dedos. Always asking if in Spanish this is ¿Este es pulgar? Entonces I got it right. okay, índice, right? Índice. Índice? Okay. Índice, pulgar, índice, insulto. I'm not translating that. Oh, I guess I could. It's a thumb, index, and the insult. Bueno, vamos al tema otra We vez. go back to the subject, exactly. ¿Por qué poner el dedo así como parte del icono? They designed it that way Ellos lo diseñaron así intencionalmente. because think about it. You're receiving approval from your fellow man. Porque piense, su amigo, su prójimo le está dando aprobación. But this is very subtly Pero hay sutileza detrás de esto. because they didn't want you to notice overtly that they were manipulating you to seek for more approbation. Porque lo que estaban escondiendo de ti es tu apetito en búsqueda de aprobación. And it's curious because have you ever noticed on your notifications, what color does the notification typically arrive in? Pero es curioso también que usan cierto color para las notificaciones. What color is it? ¿Qué color es? Why? ¿Por qué es rojo? Usually when you really want someone's attention, what do you wear? Porque cuando tú quieres conseguir la atención, What do you ¿qué use? color usas? Even on stoplights, what's the color, guys? Rojo. ¿Cuál es la luz que te hace frenar en los semáforos? Stop. It's a loud color. Rojo. Te hace parar. So when they do it's been admitted by these engineers, as it were. When Y they los use the ingenieros red. lo dicen, usamos el rojo intencionalmente, te hacemos frenar. And now people are living for the next notification. Así que frenas y estás en expectativa de la próxima notificación. They even use a tactic, they have an algorithm where they delay, as it were, the notifications. They bulk them up intentionally. Ellos tienen un algoritmo que lo que hace es demorar a la hora del aviso para que así cuando te llegue el aviso te parece que has recibido mucha aprobación. So you might receive, for example, a notification at, let's say, 11 o'clock in the morning. De modo que a las 11 de la mañana te puede llegar una notificación, But they'll hold it back. They won't show you that you received that at 11 a.m. pero la retienen y no muestran, no te enseñan que te llegó en realidad a las 11. You won't get it until around 3 p.m. when maybe 5 more people like their post. No te llegará sino quizás hasta las 3 de la tarde, donde se sumaron ya 3, 4, 5 personas más. Notice the manipulation on behalf of these people. Entonces, usted nota la manipulación, y yo intercalo aquí la manipulación psicológica Yes, que estas personas usan. psychological, absolutely. There's a quote, and it's never ever been challenged by Zuckerberg. Hay una cita que se le atribuye a Zuckerberg y él no se ha levantado en contra de la siguiente cita. When people saw what he was doing in Harvard, which, by the way, Facebook is a stolen idea. I want you to know that. La declaración es la siguiente. When he was at Harvard, Cuando Zuckerberg estudiaba en Harvard, and certain of his cohorts saw what he was doing with the Facebook, y algunos de sus compañeros estaban mirando lo que él estaba haciendo con Facebook, they denounced him. They said, "You're manipulating people." ellos denunciaron su práctica y le dijeron, estás manipulando a las personas. And he jokingly said the following: Y él supuestamente jugando dijo lo siguiente, "They trust me, dumb Fs." ellos tienen confianza en mí, son unos... Usted llena el espacio. So that's what Zuckerberg thinks of me. Así que eso es lo que Zuckerberg opina de nosotros. Sorry to pour cold water on you, but that's the reality of the situation. Lamento si todo esto es un
un baño de agua fría, pero es la realidad. Now, I apologize if we're extending ourselves, but I needed to place that preamble because I guess this is the part that you guys have been wanting to arrive at. Me disculpan por el preámbulo, porque sé que esto es lo que ustedes querían ver, pero era necesario decir lo que he presentado hasta ahora. But again, we're so in a hurry to do frivolous things. This is important. We should take time to learn these things and learn them with detail. Pero una vez más, valga la redundancia, el regaño, la exhortación, estamos tan apurados para entregarnos a lo frívolo y luego dedicamos tan poco tiempo a estas cosas que son tan importantes. On the screen, you'll notice that there is an iPhone on the left and an Android phone on the right. En la pantalla ustedes pueden ver que hay un iPhone en la izquierda y un Android a la derecha. Those of you whom are Apple iSheep, Ustedes que son ovejas de Apple, I'm not an Apple iSheep. I just own the laptop, the tablet, the phone, and everything else that has the Apple logo on it. yo no soy oveja de Apple. El hecho de tener 3 o 4 de sus aparatos no me hace oveja de Apple. I remember saying this years ago, and I'll repeat it. Recuerdo decir esto años atrás y hoy lo repito. If Steve Jobs and Bill Gates and the like Si Steve Jobs y Bill Gates y otros como ellos restrict their own children's use to the technology they helped develop, no le permiten a sus hijos entregarse a la tecnología que estos han desarrollado, why are we suckers, as it were, fools for their selling of their products for ¿por us? qué nosotros hacemos papel de tonto dejándonos dominar por estas compañías? In a New York Times interview, En una entrevista que le concedió al New York Times, Steve Jobs was asked, "Your children must love the iPad." Steve Jobs respondió a la siguiente pregunta: seguramente tus hijos aman mucho los productos Apple. His reply was, "We don't let them use it." Y su respuesta fue: nosotros no le permitimos a nuestros hijos usar estos So productos. why do I have it? Entonces, ¿por qué yo lo tengo? Some of you have fallen for Apple's marketing strategy that Apple supposedly respects privacy. Ustedes, algunos se han dejado guiar por la propaganda de Apple que dice más o menos así: Apple respeta tu privacidad. Funny, but not true. Cómico, pero no es cierto. Don't think that just because you own an iPhone that somehow you're safe from Silicon Valley's prying eyes. No piense usted que por ser propietario de un iPhone, los ojos del Valle de Silicón no están sobre usted. Understand that the business models between Apple and Alphabet are slightly different. Recuerden que los modelos de negocio de Alphabet y Apple discrepan un poquito. Apple makes money off of its users' information, Apple le saca dinero a la información que sus usuarios le entregan, but what their primary source of income is selling hardware. pero donde ellos ingresan su dinero mayormente es vendiendo el hardware. In other words, that's why the iPhones and the tablets and their computers cost an arm and a leg. Por eso es que los productos Apple cuestan tanto. And I've told this recently to someone else. Apple, most of their technology is copied from other people anyways. Y recuerden que todo esto que tiene Apple en realidad son copias de otras cosas que otros han descubierto y han manejado. An operating system that I'm going to talk about and I use personally Un sistema de operación que yo estaré hablando de este sistema en breve. Mac OS, the operating system for MacBooks and the towers and whatnot, El sistema para macOS, sistema usado por Apple, is basically taken from Linux. está básicamente tomado de Linux. And if you did not know this, Linux is offered for free. Y si usted no sabía esto, Linux no le cuesta a usted dinero, lo ofrecen gratuitamente. But you have to pay $2,000 for the latest laptop. Pero tienes que pagar $2,000 si quieres el laptop más reciente de Apple. Sorry to break it to you, cold water, but it's the truth. Siento decírtelo, pero es la realidad. Same thing with Android. Now, Alphabet's business model is slightly different. Lo mismo con Android. Ahora, Alphabet, su modelo es un poquito diferente. Alphabet is, again, the parent company of Google. Esta es la compañía paterna de Google. Their money is based off of collecting your data and selling it. El dinero de esta compañía brota o sale de conseguir tu información y vender tu información. The vast majority of phones, Samsung, LG, Motorola, et cetera, you'll notice they carry Android. Los teléfonos Samsung, Motorola, LG, ellos usan la tecnología de Android. Yeah, that Google. So you'll notice these companies, they make money on the hardware, but Google makes money on the software. Así que una compañía hace dinero en lo que es el hardware y otra compañía hace su dinero en el software. So in essence, allow me to describe the following. Así que permítanme describir lo siguiente. Google in essence has built an ecosystem Google en esencia ha construido un sistema that what it does is that
it exists to take away information and data and Es compile it. un ecosistema que está preparado para tomar, extraer información y recopilarla. Apple, their money is based mostly on hardware sales. Apple tiene su dinero, hace su dinero vendiendo hardware. But you'll notice that both of them have application stores. Pero nótese que ambos tienen tiendas de aplicaciones. On the top, you'll notice the icon for the Apple Store, Arriba, en la parte superior, el icono para la tienda Apple. and on the bottom, the Google Play Store. Y en la parte inferior, el icono para el Google Store. By a show of hands, how many of you own Android phones? ¿Cuántos de ustedes son dueños del teléfono Android? Déjeme ver su mano. Now, no one wants to participate. How many of you own iPhones? ¿Cuántos son dueños de iPhone? Also, it's that most of you own iPhones. They're the cheap. Huh? The cheap. Yeah. Those are the iSheep. Those of you that just raise your hands are the iSheep. All right. Allow me to say the following. Permítanme decir lo siguiente. Why does Apple require your information before you use any of their products? ¿Por qué es que Apple exige vuestra información antes que ustedes puedan usar sus productos? You can't use any of their products unless you give them your information. Usted no puede usar sus productos si primero no le regala su información. It's one of the things you've always asked about Rush Limbaugh, for example. Es algo que siempre te has preguntado y has preguntado acerca de Rush Limbaugh. Rush Limbaugh is supposedly America's conscience, conservative voice. Rush Limbaugh supuestamente es la conciencia de los Estados Unidos, la voz conservadora de los estadounidenses. But he is an Apple idolater. Pero él tiene idolatría con Apple. And Apple is one of the companies that is trying to remake, as it were, redo the country in its secular image. Sin embargo, Apple es una compañía que busca formar al país a su propia imagen. This is where you're going to cry. Aquí es donde algunos de ustedes van a llorar. These are the applications you need to avoid. Aquí están algunas de las aplicaciones que necesitan evitar. Some of you started reading and saying, what? All of that? Banking and payment apps. Aplicaciones que tienen que ver con cuentas bancarias y pagos. Novelty apps, meaning, Aplicaciones. No, go ahead. novelty apps. Go ahead. Meaning, for example, an application that teaches me recipes Aplicaciones que, por ejemplo, te muestran recetas. or that talks to me about this famous artist or music or what O have que you. tienen que ver con la farándula, artistas, cantantes. Those novelty apps, avoid them at all costs. Eviten esas aplicaciones a todo costo. Fitness and health apps, avoid them as well. Aplicaciones que tratan el estado de salud, hacer ejercicios, etc. Corporate applications. Por supuesto, las aplicaciones que son manejadas por las corporaciones. I wouldn't, if you ask me, but I have my banking app, I need to find out what my money is in my bank. Pero es que tengo mi dinerito ahí, yo necesito saber cuánto tengo. I'm going to let you in on a little secret. Les voy a dejar saber un secreto. If you have the Facebook app and your bank's app in your phone, Si tienes en tu teléfono la aplicación de Facebook y la aplicación de tu banco, guess who's reading what? ¿quién piensas tú que está leyendo la información del otro? When you download Facebook's app to your phone, they're reading everything about your phone. Cuando tú bajas la aplicación de Facebook a tu teléfono, Facebook está leyendo todo lo que tienes en tu teléfono. So potentially Facebook could know how much money I have? Así que potencialmente Facebook puede saber cuánto dinero yo tengo. Yes. Sí. Yes, you sheep. Next up on the list, streaming apps. Aplicaciones para el uso de streaming. Netflix is one of the worst offenders in this. Entre los grandes que ofenden y abusan de todo esto está Netflix. And that's not to speak about the content. Por no hablar del contenido de Netflix. Gaming apps. Para jugar, las aplicaciones para jugar estos juegos que los muchachos tanto disfrutan. Let me ask you all a question. Permítanme una pregunta. Why do you think most gaming apps are free? ¿Por qué piensa usted que todas las aplicaciones de juegos son gratuitas? Think on this, on everything that we've covered to this point. Piensen en lo que hemos dicho acerca de lo gratuito hasta este punto y todo lo demás que hemos dicho. At the bottom of the list, we've already mentioned this, but the one that surprises most people is when I mention Bible apps. Al pie de la letra están las aplicaciones para los medios sociales y la que sorprende a la mayoría son las aplicaciones para la Biblia. Jew, but I read my Bible on my phone. Ah, Gio, pero es que yo leo mi Biblia usando mi teléfono. Do you actually think that the Southern Baptist Convention and Lifeway doesn't want to know what your interests are? Pero ¿crees tú que Lifeway y la Convención Bautista no está interesada en saber cuáles son tus intereses? These people, even Christian so-called companies, administer these companies as secularists. Estas compañías que nosotros decimos son organizaciones cristianas, recuerden que corren sus negocios
como si fueran negocios seculares. Now, I know what some of you are saying, Gio, but you have a phone. Pero yo veo que usted tiene teléfono, dicen algunos. If you'll notice the applications on my phone, I've got no Google on my phone. Si ustedes le echan un vistazo a mi teléfono, encontrarán que, por ejemplo, yo no tengo Google. I have no social media apps on my phone. Yo no tengo aplicaciones de medios sociales o de redes sociales. The only thing I have on my phone are the following: Lo que tengo en mi teléfono es lo siguiente. an internet browser, Un browser de internet, an email client, un cliente de internet, a podcast app, because I do listen to podcasts, that I enjoy, una aplicación para escuchar los podcasts, a VPN, which we'll cover that shortly, un VPN que en breve vamos a hablar de eso. and that's it. Y eso es todo. I can't live life like this. Yo no puedo vivir así. See, Gio, you're just a nomad. You're from the Renaissance. Eres You, un nómada, eres de los tiempos de la edad medieval. if you're not realizing what they're doing through all of these systems that they've built up until this point, Si no entiendes lo que ellos están logrando con estos sistemas que han construido hasta este punto, then there's no way to help you. entonces no tenemos cómo ayudarte. Let's go to the next step here that I'd like to cover. Vamos al próximo paso. For those of you that want to escape this ecosystem altogether, Para ustedes que quieren escaparse de este ecosistema del todo, on screen you're going to find, especially if you have Android phones, the following. en pantalla, especialmente para ustedes que tienen teléfonos Android, van a encontrar lo siguiente. Let me see if I have the right. That's not it. Let me see. Okay. You're going to notice that what I did here, and I did this with much sorrow, Ustedes van a notar que hice esto con I installed YouTube as an app with much sorrow on my phone. mucho dolor. Instalé YouTube para beneficiarlos a ustedes, para que Yes. vean la presentación. Notice the sacrifices I make. Me causó mucho dolor. You'll notice that most people think that if they press for a long time on the phone to eliminate an app, that is simply going to delete it. Muchas personas piensan que si simplemente pulsan sobre la aplicación X cantidad de tiempo, que ya eso pues la borra, la desaparece. Google has designed their operating system so that Google apps are an essential part of the operating system. Google ha diseñado sus sistemas para que el sistema Google sea central a la operación de tu teléfono. All these apps that Google provides, Gmail, YouTube, Chrome, all of it, Todas estas aplicaciones, Chrome, YouTube, etcétera, que Google provee, todas they're all interconnected. están todas enlazadas, están ligadas. They are all feeding information to Google servers. Siempre le están enviando información a los servidores de Google. What you'll notice here, and I have it in a loop to be able to show it to you. Y lo que ustedes notarán, y lo tengo puesto en algo que se repite para que ustedes lo vean, The way to uninstall the app is in the following manner. de la manera que usted elimina la aplicación, verdaderamente la elimina, es de la siguiente manera. You're going to press it for a few seconds. Usted la va a pulsar sobre ella algunos segundos. Immediately on the upper right-hand corner, you're going to find an icon, as is shown on screen here. There's an eye there. Inmediatamente en la parte superior, mano derecha, va a aparecer un icono con una I. And what's going to happen is that you're going to press that eye. Y usted lo que tiene que hacer es pulsar sobre esa I. Immediately, it's going to take you to this, the icon, and you're going to see three options. Luego que aquello usted sigue esos pasos, le van a aparecer tres opciones. Option 1 is open. La opción 1 es abrir. Second is disable. La segunda opción es deshabilitar. And third is force stop. Y la tercera es obligarlo a parar. First, you have to press force stop. Primeramente, obligue el sistema a frenar, a parar. It's curious, the phrase force stop, meaning it's constantly working, even if you don't have it open. Pero fíjense, obligarlo a parar, lo que significa que el sistema siempre está funcionando, aunque tú crees que no lo tienes abierto. After you've forced stopped it, Después que le aplicas el freno, then you disable it. entonces tienes que deshabilitarlo. Once you disable it, then that app is no longer technically operational. Una vez que lo deshabilitas, entonces técnicamente ya no está operando. Now, that's not the last step. Pero ese no es el último paso. The second step here is to go to permissions. El segundo paso es visitar permissions. In your settings, let's go to the next scene here so you can see exactly what I'm talking Esto about. lo consigues en settings. Okay. You'll notice that if you go to your settings on your Android phone, Se fijarán que si van a settings en su teléfono Android, you're going to find this option here that says privacy.
van a encontrar una opción que dice privacidad. You can go there, or you can go the other option where it says apps. Pulse sobre esa o use la otra opción, la que dice apps o aplicaciones. Apps and notifications. Apps y notificaciones. Once you click on that, you're going to notice that it's going to give you a list of all the applications on your phone. Una vez que pulse sobre eso, encontrará que le ofrecen una lista de todas las aplicaciones que usted tiene en su teléfono. Here's my advice to you. Aquí está mi consejo para usted. Anything that has to do with Google, Cualquier cosa que tenga que ver con Google, cut its head off. decapítelo, Cut its head off. decapítelo, Including the Google Play Store. incluyendo el Play Store de Google. But this is an important step. Pero este paso es importante, ¿eh? For those of you that already have a Google Play Store account, Para ustedes que ya tienen una cuenta de Google Store. I hear people saying, no, I can already hear it. You're going to have to sign out Van a tener que retirarse de esa cuenta and then do this process. y luego hacer este proceso que acabo de explicar. Because the reason they have you sign in the first place Porque la razón por la cual te piden que te inscriban, que firmes tu entrada, is because everything you do with these apps, it gives them a unique identifier. Your profile has a unique identifier. es porque todo lo que tú haces, tu perfil, tiene algo que lo identifica como tuyo. So whatever you do on the YouTube app, Así que cualquier cosa que tú hagas en YouTube, through the Google Chrome, a través de Google Chrome, through Gmail, a través de Gmail, yes, they are reading your emails, sí están leyendo tus cartas and they've admitted as much. y lo han admitido. But they do say they don't share it with anyone else. Pero después de leerla, ellos dicen que no la comparten con Do otros. you actually believe that? ¿Tú crees eso? Come on, not. Of course not. Anything, you have to sign out from that first. Tienes que retirarte de aquello primero, lo que se conoce en inglés como el sign out. Ideally, Idealmente, I would reset your phone to factory settings. yo regresaría el teléfono a lo que es la estructura de la factoría, lo que la factoría puso allí inicialmente. And not sign in at all to the Google Play Store. Y bajo ninguna circunstancia entres en la tienda Google And disable all the Google apps after you've done that. y deshabilita entonces, después que hayas hecho aquello, todas las aplicaciones de Google. Gio, but what about all my contacts? Pero yo, ¿qué voy a hacer con todos mis contactos? If you go to the Contacts app, Si vas al app de los contactos, you can simply export your contacts los puedes exportar in a file, a un archivo, keep it on your computer. lo mantienes en tu computadora. When you restore the phone to factory settings, Cuando restaures el teléfono a los puntos inicialmente establecidos you por import la the fábrica, entonces los importas. exactly, and all your contacts are Y there. ahí van a estar todos tus contactos. Okay, Gio, so I understand that. So what apps can I have on my phone? Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones que puedo tener en mi teléfono? Okay, I'm glad you asked. I'm going to give you this recommendation because it's a very, very, I believe, a good and a privacy respecting recommendation. Buena pregunta. Les voy a dar esta recomendación. There's a group, actually, let me say this before I continue. If you have an iPhone, Permítanme esto antes de continuar. Si tienen un iPhone, because I know some of you are asking, what if I have an iPhone? porque sé que algunos están preguntando, ¿y qué sucede si tengo un iPhone? Nothing I can do for you No te puedo ayudar. because Apple has their ecosystem so closed. Porque el sistema de Apple, el ecosistema de Apple está tan controlado, tan cerrado, They don't allow you to take third-party applications like the F-Droid store and install it on there. ellos no te permiten tomar aplicaciones de un tercer grupo y colocarla dentro de los productos Apple. I know some of you are saying, oh, wow, they really trapped me there. Entonces algunos están diciendo, Apple me encerró. Going back, if you have an Android phone, Una vez más, si usted tiene un teléfono Android, I would visit the F-Droid store via your web browser. yo visitaría el F-Droid Store a través del motor de búsqueda. This is the website f-droid.org. Y aquí está el sitio web que deben visitar, www.f-droid.org. What this ends up doing is that it gives you access to a litany of applications, Y esto lo que hace es ponerle a usted al pie de muchísimas aplicaciones which are privacy minded. They don't allow anything on this store that doesn't have privacy codified into it. Estas aplicaciones son de compañías que respetan la privacidad y este grupo de Droid que las tiene en su tienda no permite que entren aplicaciones allí que no tengan medidas de seguridad acerca de la privacidad. So you can more or less, I say more or less because you always have to be vigilant.
Así que más o menos, y digo más o menos porque usted tiene que mantenerse vigilante, You have to understand, but this is a store that does respect privacy. de modo que hasta hoy, hasta este momento, es una tienda que respeta bastante la privacidad. Here for the users here, not the users, well, I'm using their own language. For those of you that are on the internet, I'll show you here. I use DuckDuckGo as a browser. I've recommended that before. Para ustedes que quieren tener un motor de búsqueda en su teléfono, por supuesto, recomiendo, yo lo uso el DuckDuckGo. All their searches never get stored in a database. Todas las búsquedas que aparecen en DuckDuckGo no quedan almacenadas, no son almacenadas. And they are not censoring content from their search engines as Google does. Y no están censurando contenido que tienen en sus servidores como lo hace Google. Google has a tendency to do this in two ways. Google tiene la tendencia de hacer esto de dos maneras. They make it disappear from the search results, Lo hacen desaparecer de los motores de búsqueda or they'll put that search result in page number 50 where no one visits. o ponen los resultados de búsqueda en la página 150 donde nadie navega hasta allí. DuckDuckGo doesn't do that. DuckDuckGo no hace esto. What they do is that they base it on what is known as a hierarchical order. Lo que ellos hacen es que clasifican lo que tú estás buscando de acuerdo a jerarquía, In other words, by the popularity of the de page. acuerdo a la popularidad de la página, del sitio web que estás interesado en ver, ellos lo clasifican en esa posición. You'll notice there's a bunch of different apps there, as you see on screen, and they're all privacy respecting. Así que como pueden ver, hay unas cuantas aplicaciones y todas son de la ideología de proteger la privacidad. Allow me to say this. If you're going to access F-Droid, because you have to obviously get DuckDuckGo from this store, I would recommend it from this store, not from the Google Play Store. Si van a buscar el DuckDuckGo, búsquenlo a través de F-Droid, Because you have to use Google Chrome to get to F-Droid, porque tienes que usar Google Chrome para llegar a F-Droid. and then disable it. Entonces después puedes deshabilitar el Google Chrome. You'll notice that when you use Google Chrome to go to F-Droid, Tú vas a notar que cuando usas Google Chrome para llegar a F-Droid, what they'll do is they'll say, this application is from an untrusted source. ellos te van a poner una nota que dice, esta aplicación es de una fuente que no se le tiene confianza. Yeah, like if Google is trustworthy. Sí, como que se le puede tener confianza a Google. You just press install and it will go through the Esa es process. su manera de buscar que no te suscribas a DuckDuckGo, instala y luego quita Chrome. Exactly. Okay, let's go back here. Let's go back to the presentation. All right. Now to conclude, because there's a lot of information here and I know many of you have questions. Bien, para terminar, y yo sé que algunos de ustedes tienen preguntas, There is what some would call a middle ground. hay lo que algunos describen como un territorio intermediario. Not with it does have its sacrifices. Tiene sus sacrificios, ¿no? There's a thing called the Aurora store. Por ejemplo, la tienda Aurora, You can get it through F-Droid. y la puede conseguir a través de F-Droid. What this does is that it allows you to go into the Google Play Store Lo que esto hace es que te permite entrar en la tienda Google and access some of the apps that you may say you may need. y te da acceso a algunas de las aplicaciones que tú argumentas, las necesitas. Frankly, I wouldn't use them. Yo francamente no usaría esto, pero bueno, es algo que existe. If you're going to use it, use, again, DuckDuckGo and use a browser to access the information. Así que una vez más, recomiendo DuckDuckGo y un browser, por ejemplo Brave, Brave is a good one, yes. que te es útil para conseguir la información que estás necesitando. You need to see apps for what they are. Tienes que entender lo siguiente acerca de las aplicaciones. They're basically information collection applications. Son aplicaciones que simplemente son como aspiradoras, están obteniendo información Under the guise of providing you either information or convenience. bajo la portada de proveerte información o conveniencia. But if you decide to, again, take the leap and you still want to go the dangerous route, Pero con todo, si quieres tomar el salto más peligroso, I would recommend the Aurora store. entonces pues usa la tienda Aurora. Because in some way, shape, or form, it allows you to navigate the Google Play Store in an anonymous fashion. Porque supuestamente te permite navegar la tienda Google en anonimato. But again, even that it's not privacy is not entirely there. La privacidad de cualquier manera no está allí. Además, Google sabe todo esto y detrás de las escenas Yep. hacen ciertas cosas para que tú creas que a través de Aurora no te están vigilando. Exactly. Google does things like, for example, what he just mentioned. There's a thing called DNS leak, which can actually allow you to bypass anonymous accounts to see what you're actually doing. Por ejemplo, ellos pueden usar el salidero DNS para ver exactamente qué es lo que estás haciendo y tú piensas que no te están vigilando. So I wouldn't recommend it. Así que no es que estemos recomendando esto. Okay.
So basically, what we've arrived at is Google, if you have them in your life, Así que esta es la conclusión. Si tienes a Google en tu vida, strip it away. elimínalo. You don't need them. No te hace falta. There's plenty of privacy respecting alternatives. Hay más que suficiente aplicaciones y programas que conservan tu privacidad. DuckDuckGo is a great search engine and an awesome cell phone browser. Para tanto teléfono como computadoras, recomendamos DuckDuckGo. Right. By the way, we're not being paid by any of these companies. It's what we use personally. De hecho, sépase, nadie nos está pagando para decir usen esta compañía. Son recomendaciones que le estamos entregando porque nosotros personalmente las usamos. These web browsers, Estos motores de búsquedas, Chrome, Firefox, Opera, Safari, Explorer, don't use them. eliminen estos otros que han visto en pantalla. Chrome, Firefox, Opera. Anything from Microsoft, I wouldn't use it. Cualquier cosa de Microsoft, yo no la usaría. Even their email. Tampoco su What correspondencia. alternative do you have, Gio? Pero bueno, entonces, ¿qué alternativa tenemos? For internet browsing, these are the two that I recommend. Para buscar motores de búsqueda, estos son los que recomiendo. Dissenter and Brave. Dissenter y Brave. Now, you can use Brave either on your cell phone and your computer. You can use them on both. Puedes usar Brave en tu computadora y en tu teléfono, o sea, en ambos. I'm not sure about Dissenter, though. No estoy seguro de Dissenter. Always use a private window or incognito mode. Siempre usa la opción de ventanilla privada o incógnito. That way, the cookies aren't stored in your computer. De esta manera, la computadora tuya no retiene los cookies. Okay. Next slide. Próxima. I know there's many of you that use Outlook, Microsoft's apps, or Gmail. Yo sé que algunos de ustedes usan Outlook, Microsoft o Gmail. Again, we don't want to use those. Una vez más, no usen aquellos. All right. What is a good alternative? Las alternativas son Proton Mail. Proton Mail. Proton Mail, allow me to explain this. Proton Mail Proton Mail, permítanme explicar esto. is a company based in Switzerland. Es una compañía que tiene sus bases en Suiza. In essence, Switzerland is known for its very strict privacy laws. Suiza tiene algunas de las reglas o leyes más estrictas acerca de la protección de la privacidad. Their servers for their emails are in Switzerland. Los servidores de esta compañía están precisamente en Suiza. Therefore, they're away from the prying eyes of Google, the American government, et cetera, et De cetera. modo que están lejos de los ojos de Google, el gobierno americano. They offer free accounts and paid accounts as well. Tienen dos cuentas, las más baratas, pues, o sea, las que ofrecen menos, gratuitas, y también tienen cuentas donde tú tienes que pagar algo por esas cuentas. So I would recommend them. Así que recomendamos Proton Mail. The next point is probably the most important point. El próximo punto es quizás el más importante. You need to hide your IP address. Tienes que esconder tu dirección electrónica. How many of you have heard of an IP address? ¿Cuántos saben que tienen una dirección electrónica? Cada computadora, cada aparato electrónico tiene una dirección electrónica. Your modem, your phone, everything has what is an internet protocol address. Todos los aparatos, estos aparatos electrónicos que conversan, que se comunican con el internet unos con otros, todos tienen una dirección electrónica. That's where you see, for example, the 101.56.1, et cetera, et Ahí cetera. aparece el IP con la numeración que le sigue. Some of you might think, but that can't identify me location-wise. Pero algunos dicen, eso no me puede identificar en el sentido de saber dónde es que me encuentro. If you were to give me your phone, I can identify you to where you are within 6 feet. Si tú me das tu teléfono, yo puedo identificar dónde es que tú te encuentras a 6 pies del lugar donde estás en ese momento. Yo puedo saber a dónde tú estás. And I'm not talking about GPS, I'm talking about your IP address. Y no estoy hablando del GPS, estoy hablando de tu dirección electrónica, tu Be- dirección IP. Because your IP off of your phone, for example, pings off of cell phone towers and it identifies where you're at Porque geolocation-wise. tu dirección electrónica le comunica a las estaciones que están por todo el país donde es precisamente que tú te encuentras. The way that you block, as it were, from anyone from knowing where you are De modo que de la manera que tú no le permites, le impides a las personas, organizaciones saber dónde es que tú te encuentras, is to surf the web anonymously. es navegar a la red de manera anónima.
The way that these companies like Proton VPN and ExpressVPN have done this De la manera que estas compañías, por ejemplo, Proton VPN y ExpressVPN han logrado eso, is that they build servers in different parts of different countries. es que han construido servidores en diferentes partes de diferentes países. They take your IP address, your signal, and they route it through another server. Ellos toman tu IP, tu dirección electrónica, y la envían a través de otros servidores. So, for example, and I use it on my phone, if I have to browse at any given point, even though I might be in Miami, say right now, Así que, por ejemplo, si yo tengo que conseguir alguna información en algún motor de búsqueda, if I'm in Miami right now, believe it or not, it actually appears as if I'm looking at the internet from Chicago. si ustedes vieran mi teléfono, yo empiezo a pedir la información aquí en Miami, pero a ellos les reporta, a la compañía les reporta que yo estoy en Chicago. So they can't know where you are. Así que en realidad no pueden saber con precisión dónde es que usted se encuentra. I would use Proton VPN. It's what we use. That's what the family uses. Excellent Yo service. usaría Proton VPN, es lo que yo uso. Nuestra familia, todos usamos el Proton VPN. You can get Proton VPN via the F-Droid store. Y lo puedes conseguir a través de el F-Droid Store. For those of you that insist on holding onto your iPhones, they also have an iOS app. También tienen una aplicación que la puedes usar con tu teléfono Apple. It means somebody got angry when I said the iSheep. Okay. They dropped this iPhone. They dropped this iPhone. That's what it was. Okay, lastly, Ok, finalmente, to replace Messenger, WhatsApp, what have you, para reemplazar WhatsApp, Messenger, etc., use either Telegram or Signal. usen Telegram o Signal. These two, they keep their communications private, as it were, encrypted from end to end. Estos dos mantienen sus comunicaciones privadas. Está codificada de punto a punto. Exactly. Even on we're actually on Telegram because you can also do public channels on Telegram. Nosotros estamos en Telegram porque también podemos tener acceso al público de esta manera. Because I think in the not too distant future, we're going to be off of Facebook because Facebook wants us off. Sí, eventualmente nosotros no vamos a estar en Facebook por dos razones, porque no queremos estar ahí, porque Facebook no nos quiere ahí. Exactly. Now, this is important. You can't send messages to other people that are on other platforms via Signal and Telegram No puedes enviarle mensajes a otras personas que están en otras plataformas, because that defeats the purpose. porque eso destruye el propósito. So the people that you're going to message also have to use the same apps. Así que la gente con la que te vas a comunicar también tiene que usar la aplicación que tú estás usando. But at least you'll know that your messaging is in private. Pero así, por lo menos tendrán la tranquilidad de saber que sus mensajes permanecen en privado. And both are free services. Y ambos son gratuitos. All right, folks, this one's going to hurt. Bien, esta va a doler. Location, location, location. Localidad, localidad, localidad. Folks, let's Ubicación. let's face it. Something like that. I see people whom have their GPS on to go from work to home and home to work. Really, do you need a GPS for that? Me he dado cuenta que algunas personas tienen el GPS para ir de casa al trabajo y del trabajo a casa. ¿En serio necesitas tener eso funcionando? Don't be so lazy. No seas tan vago. Not only that, you're constantly giving away your information to Google. Además, recuerda que le estás dando tu información a Google constantemente. So don't use either Apple Maps or Google Maps. Así que no use los mapas de Apple o de Google. What's a good alternative? ¿Y cuál es una buena alternativa? Again, through the F-Droid store, OSM and. Aquí está. Una vez más, el F-Droid Store usa el OSM AND. Completely private, Privado, and it will get you where you need to go. y te va a dejar ahí en el lugar que tú quieres estar. Here's another important information. When you're not needing the GPS, Otro poquito más de información. Cuando no verdaderamente necesitas usar el sistema de navegación, turn location services off. apaga los sistemas que le permiten a estas compañías saber dónde es que tú te encuentras. Exactly. And on the applications that you will have on your phone, don't give them permission to either your microphone, your webcam, your location, nothing. No le des acceso a tus datos, a tus aparatos. Cuando nosotros en el vehículo nuestro llegamos a cierto lugar, como tenemos esto bloqueado, el vehículo me dice, no tengo la información de dónde es que estás estacionando. Yeah, modern vehicles are coming equipped with GPS. And if you block it, they're going to ask, we have no information when you're at. Good. Además, escuchen esto, por favor. Now, please listen to the following. Nuestra hija y su esposo decidieron regalarnos un televisor. My daughter and my son-in-law, they decided to gift us a new television set.
Y nosotros en humildad y sencillez se lo recibimos. And in humility and meekness, we received the gift. El televisor venía repleto de formas y maneras y aplicaciones para vigilarnos. The TV was replete with applications, and even the remotes now, they come with microphones. Basically to Tuvimos que surveil. desmantelar, quitarle todo eso. We had to strip it down, as it were. Y cuando pensábamos que ya todo estaba eliminado, And when we thought that everything was eliminated, sale un anuncio there is a message that came out. y después del anuncio sale el siguiente mensaje. And after that message popped up, it says, ¿Quieres relacionarte con este anuncio? do you want to relate yourself with this ad? Interact with this ad. Interactuar con este anuncio. ¿Se dieron cuenta de eso? Did you notice? Un anuncio, y ya seguramente estaban viendo qué es lo que yo estoy viendo y me prepararon los anuncios para mi preferencia, supuestamente, So they tailor-make ads now so that you can interact with it. y entonces me estaban pidiendo si quería interactuar con la compañía que estaba detrás de este anuncio. All right. Yeah, because then they start building data. It's all data. Y yo no sé si tú lo vas a explicar, entonces decidimos ponerle un VPN antes de la entrada del sistema que nosotros usamos para conseguir internet y las demás cosas que ustedes y todos nosotros usamos. And we decided to install a hardware level VPN before the modem, as it were, so that the VPN would control all the internet connections. De modo que cuando ahora estamos viendo el programa televisivo que nos guste, So if we're seeing, for example, a particular television program, no aparece nuestra dirección electrónica our IP address doesn't appear, y pudieran estar pensando que estamos mirando, no sé, desde Nebraska. and they think that, for example, we're browsing the web from Nebraska. Quizás algunas personas piensan que esto es demasiado de mucho. Maybe some people think that this is too much information. Recuerden que la hora del 666 y de vigilancia está bien cerca. Remember that the time of 666 and massive surveillance is around the corner. It's already here. Y si usted no toma los pasos necesarios de manera anticipada, va a pagar un precio. And if you don't take the necessary steps to protect your privacy, you will pay the consequences. So, si todo esto le parece gravoso, piense cuán gravoso será el asunto cuando ya usted no tenga salida. So if you think this is too much, imagine how much worse it's going to be when you have no escape. Hay una vigilancia terrible sobre los ciudadanos de esta nación There is a terrible vigilance, a surveillance over the citizens of this country. y ahora usted notará que en todas las grandes ciudades esto de las cámaras se multiplica. I think this issue of the cameras at every street corner will multiply also. Y no es solo para ver quién causó el accidente, Not only to see who caused the accident, sino que ya tienen el mapa de su rostro facial recognition software also. y también sabrán quién está viajando por estas calles, a qué hora y cómo se mueven del punto A al punto B y así sucesivamente. They'll know who's traveling from where to when, etc. Y cuando te quieran hacer un caso es cuestión de buscar tu dirección y ahí tienen absolutamente todo lo que necesitan saber de ti para levantar el caso contra tu persona. They want to raise an accusation against you, they could do so simply by accessing a database. Yo no puedo vivir con ese miedo, pastor. I can't live with that fear. Yo no estoy hablando de miedo. I'm not speaking about fear. Yo estoy hablando de hacer todo lo que sea necesario para mantener mi privacidad. I'm speaking about doing everything I can to maintain my privacy. Tan importante para los fundadores del país fue la privacidad que dijeron que todas estas cosas que nosotros disfrutamos en esta nación no fue idea de ellos, sino de nuestro Creador. Yeah. Basically, they talked about how the liberties that the government should exist to protect, they weren't given by government, they were provided by God. Recuerden que la gente que llegó a este país venía huyendo de persecución Remember that the people that fled to this country were fleeing what? Religious persecution. y reconocieron que lo que estaban colocando en los artículos importantes para la gobernación del país And what they were placing as the articles, the important articles for the foundation of the country, no son ideas basadas en sus conocimientos, sino por la inspiración de Dios. Esto va a quedar aquí plasmado para que las generaciones venideras lo honren. it was not man's inspiration, but an inspiration of God so that following generations would follow it. Sabemos que algunas personas harán caso omiso. Now, we know some people won't pay attention to this. Nada podemos hacer de eso. Can't do anything about that. Pero usted preste atención y trate de vivir lo más posible
evitando la vigilancia gubernamental y de estas compañías. Try to live away from the surveillance from these companies and government. Now, to end, Para terminar, stay away from Windows, manténgase lejos de Windows and if you can, use Linux. y si puede use Linux. Has the same capabilities, Tiene la misma capacidad, much faster. más rápido. This is an example of what I use. I use Linux Mint, for example. Ahí está el ejemplo de lo que yo uso, Linux Mint. You'll notice it almost looks identical to Windows. Nótese que es muy parecido a Windows. But why wouldn't I want to use Windows? ¿Y por qué no quiero usar Windows? Because it's known that Microsoft, from the advent of Windows 10 and on, Porque se sabe que Microsoft, desde el advenimiento de Windows 10, they have what is known as a keylogger. tienen lo que se conoce como transmitir la información que tú tecleas. Every single key that you press, everywhere that you have your mouse, every website you visit is stored on their servers. Todas las teclas que usas, los movimientos de tu ratón, todo eso está archivado por Microsoft. We'll cover that in a future edition of one of En un these futuro presentations. hablaremos más de eso. So there you have it, folks. That's some of the basic information that we can give. I know some of you will have questions, but we'd just like to thank the live audience for tuning in. Así que le damos gracias a ustedes que han sintonizado. And we ask you that if this information has been edifying to you and informative, to please donate at these moments in the link provided Y below. le pedimos que si esta información pues ha sido provechosa, que le dejen saber a otros acerca de esta información y si pueden ayudarnos con alguna ofrenda, por favor háganlo. Thank you so much. May the Lord shine his face upon you. Muchas gracias y que la luz del Señor brille sobre vuestro rostro. Hasta la próxima.